Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Una vez más estamos aquí para analizar los temas que mayor interés tienen en la ciudadanía. Pero antes de eso queremos dar las gracias a Suriana Radio en el 107 FM desde Tlapa de Comonfort en Guerrero. Muchísimas gracias a las personas que nos ven desde allá. Bueno, pues hoy uno de los temas que tenemos que darle toda la importancia que tiene es la reforma electoral que pretende Morena. Una reforma con muchos, más que claros, oscuros, una comisión que se ha creado y una consulta popular que se pretende para darle legitimidad. Este es un asunto que en verdad tenemos que darle pues toda la importancia, porque ustedes van a ver ahora lo que puede repercutir en nuestra democracia. Por otro lado, vamos a hablar también de esta persecución a Lorenzo Córdoba y cómo finalmente pretenden utilizarlo como carne de cañón para hablar nuevamente del clasismo y todos estos argumentos que da el propio oficialismo para justificar las cosas que hace. Y por último, vamos a hablar vamos a continuar hablando de todos estos escándalos de corrupción que por donde se levante en esta estructura de gobierno hay un escándalo de corrupción. Entonces, y finalmente la marcha de Adán Augusto, Hernán Bermúdez, pero también, por ejemplo, el director de aduanas. Eso, Hay escándalos por todos lados y esta vida lujosa que ahora pretenden normalizar los de Morena, ladrón de sacaron todo ese dinero. Y por último hablaremos también, más que nada los convocaremos a la marcha de este domingo de Nariz Roja para apoyar a las y los niños con cáncer. Bueno, pues empezamos con este tema tan preocupante de la reforma electoral, en qué consiste, cuál es la nueva propuesta y sobre todo, cuáles son estos oscuros que no están diciendo claramente. Sí, ya sabíamos que iba a venir una reforma electoral y como todas las que han hecho, sobre todo desde que tienen la mayoría calificada, sabemos que va a ser a su propio beneficio, va a ser para darse ventajas, para mantenerla, como iba a ser una regresión de 50 o 60 años. La última vez que una sola fuerza política hizo una reforma electoral fue en 87, con De la Madrid. Solo el PRI la votó y tenía muchos elementos que beneficiaban al PRI. Después hubo otras reformas, 90 cuando surgió el IFE y 93. Esas la aprobaron PAN y PRI, el PRD no, porque todavía había elementos que favorecían al PRI. La primera que tuvo consenso ya de los tres partidos fue el 94. Desde entonces todas las posteriores, 96, 2008 y 2014, todas han sido por consenso de los partidos. Era consenso de partidos. Lo cual es ahora va a haber una gran defensa. Es fundamental en reglas de cualquier juego que los participantes estén de acuerdo con las reglas. Justo para que no le den competencia. Una clara ventaja a uno de los participantes. Eso se va a perder ahora. Es verdad. Porque todo apunta, lo podemos adelantar, que las reglas van a ser claramente favorables a Morena. Por lo tanto, no va a contar con el voto de los partidos de oposición, pero no los necesitan. Pero No, tampoco del Verde y del PT. Sí, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y MC, vamos a ver. Porque no los favorece. Conviene. Pero lo que ellos pretenden también es quitarle los recursos a los partidos. Porque Morena no los necesita. Tiene al Estado. Tiene al Estado y tiene al narco. Y no lo digo yo. Dos. O sea, está confirmado de que el crimen organizado ha financiado las campañas de Morena y peor aún, ahora tienen el huachicol. Entonces no necesitan el dinero de los impuestos. Entonces es muy atractivo para su narrativa vender esta reforma diciéndole a la gente que austeridad y entonces ya no se les va a dar a los partidos. Por otro lado, una gran centralización del INE, eliminando las OPLES, eliminando todas estas oficinas que están en los estados, pretenden eliminarlos para ahorrar. Entonces todos estos mecanismos que se habían ido como ciudadanos, que se habían ido impulsando de alguna manera para buscar la equidad, para ir promoviendo la democracia, esto es un gran retroceso, porque aunado a lo que tú estás diciendo, que antes era un consenso entre partidos, ahora eliminan este consenso. Sí, y ellos lo definen y ellos hacen su reforma electoral a modo. Tal vez finjan esta
vamos a hacer parlamento abierto para que venga la gente y venga y opine, pero nada más va a ser para montar un escenario, un circo para darle legitimidad, no va a pasar nada, la propuesta va como ellos la hagan. Y por otro lado, también el tema de plurinominales. Ese es central. Ese es central. Bueno, muchos, pero ese también. Ese es central. Los plurinominales justamente surgen por la necesidad de equilibrar las fuerzas, de equilibrar la participación. Esa participación la vimos ya mermada en la elección pasada. En la elección pasada realmente abusaron de la representación y yo siempre he dicho que es como una cobija. Se regalaron un 25%. 20%. 20%. Por encima de la Constitución. Por encima de la Constitución, quitándonos a los que votamos por la oposición, sí. Nos quitaron esos votos. Y la gente no se dio cuenta. Entonces, al hacer esto de quitar los plurinominales, en un principio había una propuesta diferente que Claudia fue la que promovió sobre los plurinominales. Ella decía que en lugar de que se pongan en una lista y que lleguen nada más por dedazo, sean personas que queden en segundo lugar de los que fueron de mayoría. Algo así decía ella. Eso todavía no está descartado, puede ser una u otra. Okay. Todavía no está. Pero va a ser diferente a la reforma que había propuesto con López Obrador, el propio Pablo Gómez también, sí. En donde iban a ser puros plurinominales. Es verdad. Pero por estado. Y ahí no había la comunicación que López Obrador, que obviamente no entiende muchas cosas, decía que se quitaban todos los pluris, cuando era al revés, se quitaban los de mayoría relativa y quedaban puros pluris. Pero ahora, como ya saben que los pluris en realidad favorecen a la oposición para lograr equilibrio, a la oposición y a la democracia. Son un elemento de democracia que equiparan porcentaje de votos con porcentaje de curules. Eso no le conviene a Morena. Entonces, una de dos, o quitan todos los pluris, en cuyo caso, el año pasado, de no haber habido pluris, en lugar de 20% de sobrerepresentación, hubiera tenido 30% de sobrerepresentación. Y la oposición, que sacó 45% del voto, hubiera quedado en 15% del voto. Es un robo a mano armada. Entonces, es o quitar todos los pluris o la primera minoría, pero con menos pluris, porque ya lo ha dicho Claudia, o sea, menos de esos de primera minoría. Yo calculo que le bajan de 200 a 100. Eso de todas maneras, aunque disimula un poco el decir, no estamos quitando a los que pueden ayudarle a equilibrar, de todas maneras te genera una distorsión mucho más grande de la que actualmente se ha venido manejando. Difícil de entender, fácil de vender. Sí, incluso, continúa. La comisión. Es que más observando. Oye, vino Claudia. Ustedes. ¿Vino Claudia? No vine. Perdón, nada más. Hay mucho que decir, pero... No, bueno, es un tema que realmente es muy preocupante porque las palabras de Pablo Gómez ahora son muy amenazantes, ¿no? Pablo Gómez dice que no va a tener nada que ver con la otra reforma, que él fue el arquitecto, él fue el que la hizo, que el 7 de diciembre del 22, recordemos, haciendo un poquito de historia, la aprobó la Cámara de Diputados, esta reforma de López Obrador hecha por Pablo Gómez, y después en enero la aprueba la Cámara de Senadores. Sin embargo, se somete a un control de constitucionalidad o a una acción de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte de Justicia la echa para atrás porque es inconstitucional. No obstante todo eso, vuelve a presentar la AMLO. Y no tenía mayoría calificada en el 22. No, por eso la perdió, tampoco tenía la Corte de su lado. Así es. O sea, la Corte era neutral, ¿no? Tenía... Y como era ley secundaria, podía perfectamente decir. La metió por abajo. Y entonces ahora la presenta el 5 de febrero del año pasado, y bueno, ya parte de esta reforma, bueno, ya es ley, digamos, pero además dice Pablo Gómez, y quisiera yo traer la frase que me parece delicadísima, ¿no? Que sobre la reforma, dice: vamos a ejercer nuestra fuerza en la reforma electoral, no va a ser producto de camarillas. Y también dice y lo va a decidir
la cuarta transformación. O sea, aquí no hay máscaras. No hay nada de máscaras. O sea, recordemos también que en el 77, la historia 78, salieron los plurinominales, tal como lo acaban de decir ustedes, para dar un equilibrio, pero eso no fue por una linda concesión del partido dominante, que era el PRI. Eso fue por una lucha social muy fuerte, muy importante, que lleva al PRI a reaccionar y decir, hay que abrir esto. Y gracias a eso es que 20 años después entra el PAN, y después vuelve el PRI, y después viene Morena. Hubo una alternancia gracias a esos cambios que se hicieron y que hoy no se reconocen. O los quieren quitar. Más bien los van a echar para atrás. Los van a echar para atrás porque no los necesitan. Pero ¿qué pasa con los partidos de oposición? ¿Qué pasa? No, pero eso sí lo tenemos claro. ¿Qué pasa con el Verde y el PT? Y un MC que va y viene. ¿Qué sucede? ¿Les conviene esta reforma? No. En principio no les conviene, pero pueden llegar a algún tipo de acuerdo para que den el voto a favor de quitar pluris o de modificar la fórmula. Eso no se puede descartar. Les pueden ofrecer algo diferente. Como siempre. Por ejemplo, tenerles diputados de mayoría. O sea, supongamos que quedaran solo 300 diputados de mayoría. Sí. Es temporal. Eso es no les garantiza. No les garantiza nada. No, de todas maneras. Porque tienen que salir a competir. En cambio, las pluris ya son prácticamente garantía. Sí, pero de todas maneras, si vas a una coalición, pues el Verde podrá tener de todas maneras su 5%. Sería interesante cómo se va a conformar estas elecciones cuando van partidos en coalición. ¿Cuánto les toca? Igual y ahí en la reforma, para que voten a favor, les cambian el porcentaje. Cuando van en coalición, los votos de cada partido se cuentan aparte. Así es. Tienen que tener más del 3%. El Verde los ha tenido, los va a seguir. Sí, pero aquí lo que sí se puede hacer es decir, de los 300 diputados de mayoría, tú, Verde, te quedas con 50. Tú, PT, aunque te lo quedas gane con Morena. 35. Y los demás Morena. Y como son en coalición, la gente vota por la coalición y el Verde puede quedarse con muchos diputados. Entonces por ahí puede ser y pueden modificar muchas cosas todavía para beneficiarlos en esta reforma que además están presentando. otras cosas por aquí y por allá. Aquí el punto es que en todas las reformas que tan atinadamente mencionaron ustedes, se buscaba un avance de la democracia, constantemente, y una mayor participación ciudadana. En este momento lo que estamos observando es una imposición de una reforma que nadie le está pidiendo, y por otro lado la reducción de la democracia, eliminando las competencias, eliminando cualquier posibilidad de perder el poder, pero sobre todo eliminando la participación ciudadana. Eso es gravísimo, un retroceso de 3 décadas en nuestra democracia. Totalmente, porque entonces la otra parte de la reforma es cooptar, pero ya plenamente al INE. Ahorita lo cooptaron lo suficiente, pero todavía fue 6-5 la votación, por ejemplo, de la reforma judicial. No, ellos quieren volver a hacer otra fórmula para mandar a sus candidatos. Y quieren elección popular. Como el Poder Judicial, y quedarse con el 80% de los consejeros. Hay elección popular de consejeros importantes, sí, desde luego. Con sus candidatos y con acordeones. Dijo Pablo Gómez que los cambios no consistirán solo en reducir los recursos que reciben los partidos o el INE, ni sobre los puestos plurinominales, sino también se va a la posible eliminación, que ahí sí estoy de acuerdo, del fuero constitucional. Estaría muy bien. Y la implantación de primarias para elegir a candidatos electorales, también estoy de acuerdo. Porque primarias, claro, la propuesta primaria sí, es la necesario. propuesta de fuero constitucional sí, desde mi punto de vista, es ya necesaria. No es necesario. Ya no los necesitan, porque ya no estamos en época de la revolución, ¿verdad? Y entonces él habla de una reforma social, porque sí, esta parte comunista de él, que estuvo en la cárcel, recordemos que fue del movimiento del 68, lo tiene mega arraigado. Pero elimina la participación ciudadana. No, dice él que la última voz la tendrá la ciudadanía mediante una encuesta pública. Que es populismo puro. Del partido gobernante. Como salieron a hacer su encuesta por la reforma judicial. Eso no sirve para nada. Ay, sí, todo. Tú tomas la decisión, es típico el populismo eso. Toma la decisión y esto la legitimidad. Y luego la legitimas con una consulta que tú manipulas. Eso fue la elección judicial. Sí. La elección judicial fue nada más ratificar lo que ya se había apropiarse.
Y ahora el legitimar a través de esa consulta que está, ¿quién no va a querer una consulta para sentirse incluido? Es una narrativa que funciona muy bien. ¿Quién no va a querer la reducción de los gastos? Pero después te ponen unas preguntas que no hay quien las conteste. Y no le importa. A la gente, no, por eso, la gente ya participó. Exacto. Además, y aunque haya sido un 9%, ya es legítimo. Además depende cómo hagas la pregunta. Sí, porque, eso, por ejemplo, si sí. quieres eliminar los plurinominales para mayor austeridad, pues 90% dice que sí. Pero si preguntaras, ¿tú quieres que la ciudadanía se vea representada equitativamente en el Congreso? 90% diría que sí. Y son contradictorias. Totalmente. Entonces, van a hacer la encuesta a su modo. Por supuesto que sí. Y lo peor del caso es que también no solo están reduciendo todos los mecanismos que se había luchado para darle certeza, certidumbre y transparencia a los comicios electorales. En la elección judicial se eliminaron muchísimos. No solo el conteo ciudadano, las boletas eliminadas, no solo la participación de que los ciudadanos pudieran realmente cerrar los paquetes electorales. El voto en el extranjero, se eliminó el voto en el extranjero. Todos esos mecanismos que se eliminaron, muy probablemente con la narrativa de los costos, se eliminen también. Sí, porque aparentemente fue un tema de una reforma que tenía muy poco presupuesto, digo, una elección con muy poco presupuesto. Pero ahora dijeron, quieren no rebajar. vamos a poder esto, pero ya les gustó, estoy segura. Ya quieren rebajar el presupuesto, Claro, INE. no, ya bueno, quieren el reducir todo. Y el INE, yo no sé qué va a suceder, pero el INE pues ya no sirve más que para contar votos Es el notario de las ilegalidades pues de Morena. Exactamente. Así ¿no? se ha vuelto en eso. Y bueno, y la persecución de opositores. Podemos comentar pues la conformación de la Comisión Electoral de la Presidencia. Por favor, Comisión de Reforma Política Electoral de la Presidencia. Esta verdaderamente es un grupo de amigos, ¿no? ¿Quiénes son? Por favor, dinos quiénes son. Bueno, vamos a ver, aquí la tengo. Pablo Gómez. Está Saldívar. Primero, bueno, Pablo Gómez es el que Pablo lo dirige. Gómez exacto, es el que lo dirige. Que lo sacan de la Pero UIF ojo, y le dan este premio. Ojo con Pablo Gómez, queda encima de todos los demás, porque es el que la coordina, incluso de la propia secretaria de Gobernación, porque no son personas, son cargos, ¿no? Los que están... y en la estructura... En la estructura está la secretaria de Gobernación, la consejera jurídica, no sé por qué está Saldívar, no recuerdo cuál es el cargo que le están... Dice, es una persona designada directamente por la presidenta Sheinbaum, quien asumirá la presidencia ejecutiva de la comisión, la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es Pepe Merino, y que él sabe de todo, por lo visto, sí, ¿no? Sí. Sabe todo. Sí. Es un todólogo. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Oficina de la Presidencia, y ahí está Saldívar. La Oficina de la Presidencia. Sí, porque está como asesor. La Coordinación de Asesores del Presidente, la Coordinación General de Política y Gobierno. O sea, entre puro Morena van a hacer esta reforma. Ahora los nombres pues ya los Pero tenemos. además el único que sabe de elecciones ahí es Pablo Gómez. Pero él fue luchador por la democracia mientras estuvo en la oposición, fue plurinominal varias veces, etcétera, pero fue comunista también. Y yo creo que eso no se le quitó. No, y los comunistas, por definición, autoritarios. están en contra de la democracia burguesa. Y él llegó, es una ironía, él llegó como plurinominal y viene a eliminarlos. Y los va a limitar o a eliminar, por supuesto. Conclusión, mi querido José Antonio. Conclusión, pues que es el siguiente paso para consolidar un autoritarismo del viejo estilo del PRI, pero además, creo yo, dirigiéndonos por la ruta venezolana, que es peor que el viejo PRI. Así es. Porque hacia allá vamos. Y con vinculación con el crimen organizado. Además, que no se nos olvide que queda muy claro que estamos es un elemento muy distintivo en el peor de los del momentos, peor PRI. Es el elemento que, de hecho, Alito Moreno, no soy su fan, pero lo mencionó. Dijo, nosotros nos pueden acusar de corruptos, pero no de vínculos con el crimen. Pero no de vínculos con el crimen organizado. Como Adán. Bueno, No. algunos, ¿se acuerdan del secretario de Gobernación, de Fernando Gutiérrez Barrios? Bueno. Pero O sea, digamos que es una excepción. Ahorita Pero todos Alito estos... hablaba de él. Sí, él habría de no, bueno, sí, porque lo quieren desaforar. Yo no Sí. digo que
yo no puedo decir de nadie de los que están ahora, pero de Gutiérrez Barbosa decía, sobre todo el Kiki Camarena, que él estuvo metidísimo ahí en y ahora Estados Unidos, y Bartlett, bueno. Ya vieron el secretario de Gobernación. ¿Leyeron el artículo de hoy de Raimundo Rivapalacio? No. Que habla justamente de que ya Estados Unidos le puso un ultimátum a Claudia para que entregue a Bartlett. Y entonces Bartlett corrió a Palacio Nacional a pedirle una embajada donde no haya extradición. Exacto. Entonces va a blindar Claudia a este criminal, bueno, no, presunto criminal, lo va a blindar porque Caro Quintero pasa de ser pasa a ser testigo protegido para que ya no tenga juicio ni pena de muerte, y es cuando se pide pena de muerte, porque juicio no lo van a sacar. Caro Quintero es el más odiado por el Kiki Camarena. Sí, por todos los agentes. Pero ¿quién estaba detrás? Bartlett. Por supuesto. Y Fernando Gutiérrez Barrios. Y con todos estos señores que ya están hablando, que es todo el cártel de Sinaloa que está allá, pues obviamente se reafirman todas estas acusaciones. El caso es que este señor se fue a meter a Palacio Nacional para pedir una embajada sin extradición. Aquí el tema es hasta dónde está Claudia presionada por lo que sabe Bartlett. O forma parte. O forma parte. Yo creo que sí. Pero bueno, ese ya es otro tema. Conclusión del tema electoral, mi querida Clau. Pues estamos frente a un momento muy delicado de nuestra historia, de nuestro presente, de nuestra política, en la que sí tenemos que hacer una reacción. Yo creo que no van a incluir a ningún partido político, pero mucho menos a la sociedad civil. Van a asumir que lo están haciendo. Yo creo que tenemos que hacer la sociedad civil, y que ojalá puedan apoyar los partidos políticos, una convención nacional para analizar una reforma política electoral. Una reforma. Hay que organizarnos, hay que hacerlo, tienen que tomar esta misión las propias la sociedad civil, los partidos y las universidades, y hay que hacerla y hacer mucho ruido, mucho más ruido que esta mandada a hacer, para que simplemente ratifiquen algo que ya está hecho. Y sobre todo algo que realmente va a ser el clavo de la tumba de la democracia. El que realmente cierre el ataúd de la muerte de la democracia. El último clavo, porque ya van varios. Sí, por eso, el que cierre ya el ataúd. Pero de ahí, lo que viene para un cambio son los golpes. Ya no viene legalmente, ya no puedes tú hacer nada a partir de que se cierre este último punto, claro, porque ya no vamos a tener ninguna representatividad. Nadie. Y luego más, súmale las leyes de censura, más la ley de espía, que nos van a tener totalmente controlados, más bien nula democracia, nula representación jurídica y estas menos dos leyes. Libertad de expresión. Menos libertad de expresión. Es el clavo que no podemos permitir que se clave. Pues yo voy a retomar lo que dijiste. Vamos a buscar la posibilidad de hacer esa convención nacional. Vamos haciéndolo con toda la ciudadanía. Es necesario que se sumen. Nada de que, no van a lograr nada. Ese es el discurso que le da terreno a Morena para avanzar. Y por otro lado, voy a regresar a este tema de la ley espía para entrar al siguiente tema. Es gravísimo lo que pasó con Lorenzo Córdoba. Gravísimo. Porque una llamada telefónica intervenida donde él hace un comentario muy mal hecho, y él lo reconoce, sobre un representante de los pueblos indígenas que lo fue a extorsionar. Por cierto, hay que dejar clarísimo también eso. Él se ríe de cómo habla en venía vestido. Y cómo venía vestido. Él hizo muy mal comentario, pero lo hizo de manera privada y con un amigo. Bueno, pues le grabaron la conversación, y hoy Morena pretende utilizarlo como ejemplo. Bueno, ya lo utilizó impreso en los libros de texto de primaria, para que todos los niños futuros adultos sepan el malvado que estaba en el libro. Y lo linchen. Es un linchamiento público. Eso es totalmente falso. Y es venganza porque él resistió la autonomía del INE. Totalmente. Frente a López Obrador. Pero si de eso tratara, habría montones de ejemplos para poner en esos libros de la gente de Morena. Totalmente de acuerdo. Con Navarre, con Camarena,
puedes poner cosas de López Obrador, de los El hijos. propio López Obrador. El propio López Obrador insultando gente, calumniando gente, pues pónganlo de ejemplo que para no los es textos. denostativo, que no es discriminador, discriminar a la gente que tiene un cierto estatus social porque lo tenemos o porque lo tienen. Sí. Es totalmente. O el no recibir a los niños con cáncer, el haberles quitado sus medicamentos, o el acusarlos de golpistas. Claro, el haber desaparecido 15,000 millones del Segalmex, o el haber hecho un aeropuerto en donde reciben vuelos de potencias que están en contra de la democracia. O sea, hay tantos ejemplos que pueden poner en los libros de texto. Sí, yo no he leído si eso se tratara, pero no, aquí es una venganza. Sí, claro. Y aquí es una forma de seguir reiterando esta narrativa divisoria de unos contra otros. Malos contra buenos. Malos contra buenos, pero sobre todo en los libros de texto, para empezar a formar en una ideología, en un adoctrinamiento a los niños, para seguir perpetuando. Esto es bajísimo. Bajísimo, ¿Y quiénes peligrosísimo. votaron en contra del proyecto? Las dos ministras. Así fue. ¿El proyecto en qué consiste? Él pidió el amparo. Se amparó contra y las que votaron en contra fueron esos. Los que votaron a favor fue Lainez. Bueno, los otros tres Ortiz que son Javier Lainez, Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Ayala. Y ellos votaron a favor del amparo para que retiren la publicación. Claro, ordenaron el retiro. Y entonces ordenan el retiro, pero los libros ya están impresos. Eso va a costar. Entonces va a costar, pero lo peor del caso... Su chistecito. Pero lo peor del caso, la reacción de Claudia Sheinbaum cuando se entera de este amparo. Horrible, cuando ya es la última instancia. Ya es la última instancia donde ya no pueden modificar. Bueno, aquí la reacción de Claudia Sheinbaum nos deja claro que es una estrategia sistemática de ir golpeando a opositores, incluso ya en libros de texto, de ir mermando la oposición para que incluso haya autocensura. ¿Tú sí escuchaste a Claudia? Sí, claro que la escuché. Criticó, dice, fíjate, de amparar, dice que, habló pestes de Lorenzo Córdoba diciendo, él tendría que ser el primero que debería apoyar a los pueblos originarios. Él fue el que cuando fue presidente del INE, apoyó a los pueblos originarios. Así fue. Él fue como presidente del INE. Y después dice, cometió actos de discriminación y violencia. No, fue un comentario a un amigo por teléfono privado que fue intervenido ilegalmente y que yo como presidenta no me hubiera atrevido jamás a tocar ese punto porque esa es una prueba ilícita que no deberían de haber admitido jamás como parte de un testimonio o como parte de un esquema para denostarlos aún más. Es una venganza, Sí, pero eso que dices al mismo tiempo vuelve a reflejar una vez más que a este gobierno y a este movimiento la ley les importa un cacahuate. No hay contrapesos. Porque el haber hecho eso, como dices, no podías usar una prueba que fue ilícitamente obtenida. Ilícitamente captada. Pero además no se descontextualizaron todo. En donde él dice, es que esta persona vino a extorsionarme y está dentro de la llamada y no, eso no lo sacan. Pero te voy a leer lo que dijo Claudia porque de aquí vamos a agarrar carnita. Una acción que promueve el racismo. Ellos dicen que es para la protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público. Y es muy importante que en los libros de texto quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación. ¿Qué no nos está discriminando todos los días? Ella a dijo, los que no somos de Morena. De hecho, no solo discriminando, dijo que no somos ciudadanos. Los únicos ciudadanos son el pueblo elegido por ellos. Nosotros ya no somos ciudadanos. Y también escandalizó, es algo así dijo, como que es escandaloso que una persona que organiza las elecciones piense así. O sea, ya atribuyó... Cuando ella ganó, gracias a él. Le dio... La jefa de gobierno. Así es. Gobierno se la dio él. Y a López Obrador también. No él, la ganó. Él organizó esas elecciones, donde ganó López Obrador la presidencia y ella la jefatura de gobierno. Ahí no tuvieron nada que decir. Por el trabajo impecable que hizo el INE, que él presidía.
Así es. Pero Lo acusan de haber sido parte del fraude de en 2006, cuando él no y de era 2012. En 2012 era consejero, pero no era presidente. Y para ellos fue fraude también. Siempre que perdían era fraude. Cuando ganó Peña Nieto, ganó por muchísimo. Pero por muchísimo. ¿Lo reconoció López Obrador? No. Pero no puede reconocer un defectito. Pero también dijo que el del fraude del 2006. Sí, pero sí, pero ni siquiera era funcionario. Yo estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en ese entonces, si no me equivoco. Pero la gente no lo sabe. Entonces tú bien lo dijiste. Ya pueden decir cualquier cosa, ya pueden cometer cualquier ilegalidad. No hay una narrativa que realmente contrarreste sus mentiras. Y no hay una oposición, y yo no quiero nada más decir oposición partidista, oposición ciudadana, todos somos en donde realmente todos los que no somos de Morena, todos los que estamos en la oposición, ciudadanos no partidistas y partidos políticos. No hemos logrado articular una narrativa que realmente desmantele esta farsa y sobre todo evidencie todas estas ilegalidades. Ahorita tú planteas esto, la gente no conoce la ley. Tú dices, es que es ilegal obtener esto, y sobre todo el que todavía lo presuma en un espacio público pagado con recursos públicos, es gravísimo. Y sobre todo el uso político que se le pretende dar a la educación de los niños y las niñas en México. A mí eso me parece brutalmente perverso. A ver, yo te quiero decir algo, y les quiero decir algo, y al público le quiero decir algo. ¿Qué no Andrés Manuel aceptó que al pueblo lo tenías que dejar en esa situación para poder de alguna manera seguir manipularlo? Lo dijo muchas veces. Pobres veces. E incultos. J. Cole Polensky. Muchas veces. ¿Se acuerdan ¿Qué no de es J. mucho Cole? peor que reírte que no estuvo bien, insisto, de reírte de una forma de hablar o de bueno, ¿y qué tal llamarles mascotas o solovinos? Sí. Pues está peor, ¿no? Los solovinos son perros callejeros. No, y luego J. Cole diciendo así les decía a sus seguidores. Que para qué los sacas de la condición de pobreza, porque luego no te lo van a agradecer, mejor ahí los dejas. ¿No se acuerdan en una entrevista en Televisa? Terrible. No, pero él también, él dijo, cuando los pobres dejan de votar, dejan de ser pobres, ya no votan por nosotros. Por eso dio tanto a la clase media, porque la clase media es gravísimo. Eso sí, de verdad es gravísimo. Es no querer sacar a la gente pobre de este país de su estatus, de gente pobre de este espacio. Nunca le importaron, siempre ha sido los utilizan electoralmente. Son masas. Por ejemplo, los niños y las niñas a Morena no le interesan. No son electoralmente rentables. Entonces les quitó las guarderías, les quitó los medicamentos, no me importa la educación, pero de repente encontraron un foco para que fueran rentables. La educación a través de la ideologización y el adoctrinamiento. Es donde los están viendo como un potencial electorado en un futuro a través de estas prácticas de disminución del conocimiento, de la calidad educativa. Ustedes conocieron los libros de texto que ahora los pobres niños tienen. Pero ¿qué creen? Hasta muchos, la CENTE hace unas semanas salió a criticar y que no van a usar esos libros de texto. Imagínense ya la CENTE, el CENTE, no la CENTE. El CENTE salió a decir que no van a usar. El CENTE salió a decir... la CENTE, que la CENTE que está en contra de todo, no. El CENTE salió a decir que estaban de pésima calidad y que no los iban a usar. Es gravísimo lo que dijeron hace como 15 días. Sí, yo lo publiqué en mis redes y realmente generó un gran revuelo, porque se los voy a pasar, se los paso a ustedes, de tal manera que ni los propios que están ahora con el régimen están de acuerdo con esta ideologización y disminución de la calidad educativa. Entonces, pues bueno, esto es realmente criminal. Sí. Que utilicen como arma política los libros de texto, que también para capitalizar ese futuro, digamos, valga la redundancia, capital electoral, que son los niños y las niñas, sin importarles su futuro ni las oportunidades que están perdiendo. Eso a mí me parece el mayor de los crímenes. Todo eso de lo que hemos hablado son las características típicas del populismo, de izquierda o derecha, que hemos visto a lo largo de la historia en varios países. Se repite tal cual todas esas características. Es el maniqueísmo de los buenos y los malos, es hablar de los pobres, es concentrar el poder político, pero darle una barnizada democrática. Todo lo que está ocurriendo
es típico del populismo que hemos visto en Italia, en Alemania, en Argentina, más recientemente en Venezuela, y ahora aquí. En Nicaragua, y no, ¿por qué había de ser la excepción en México? Y utilizaron, no sé si ustedes lo leyeron, sobre la consultora Neurona. ¿Lo leyeron? No. Bueno, lo expone muy bien Raimundo Rivapalacio. Mario Delgado trae a una consultora española que tiene injerencia en las consultoras políticas de México y también en las encuestadoras. Esta Neurona es creada por una persona muy cercana al régimen chavista y tiene capital española, tiene capital iraní y venezolano. Vienen a México a través de Mario Delgado y empiezan a penetrar en todas las consultoras del régimen para establecer toda la propaganda que conocemos de división, de persecución, de confrontación, pero sobre todo de manipulación emocional. Y de repente Estados Unidos se da cuenta, y se da cuenta que han sido patrocinadas por esos 3 gobiernos que considera terroristas y enemigos: China, Irán y Venezuela. Rusia. Rusia. De Rusia. Y ha sido un escándalo, y es por eso que ahora también van contra estas consultoras. Pero más allá de eso, o sea, nos estamos dando cuenta de todo este entramado perverso que han instaurado aquí, de una total manipulación, pero ¿desde dónde viene todo esto para instaurar aquí ese tipo de regímenes? Que antes parecía como una teoría de conspiración, es una realidad. Y Estados Unidos es quien denuncia todo esto. Muy grave. Sí, bueno, López Obrador siempre se ha basado en varios de estos gobiernos enemigos de Estados Unidos. Que favorecen a los gobernantes. Sí, vínculos con China, vínculos con Rusia. ¿Quién salió a defender a Rusia constantemente en la guerra contra Ucrania? Los Estados Unidos. ¿Quién invitó al ejército ruso aquí a desfilar? No, y a Díaz-Canel y al Maduro. Etcétera, pero también a Rusia. O sea, ya sé que con los bolivarianos de aquí siempre ha habido buena relación, pero incluso a Rusia los invitó aquí a desfilar en la independencia. Claro que siempre ha tenido un sesgo pro-soviético, pro-ruso. Sí, donde los dirigentes llegan a ser multimillonarios empobreciendo al pueblo. También. Eso es maravilloso. No, sí, lo sabemos todos. Y comen y beben como reyes, y los demás que se mueran de hambre, porque eso... Que eso también es igual, muy del populismo. Muy. Hablas en favor de los pobres y la cúpula se hace millonaria. Y ya vimos los viajes del turismo. Podemos pasar ahora al turismo político moreno, ¿no? Sí, al turismo moreno, en donde ya estamos viendo esos perfiles. Oye, como estos... Y los relojes que usan los muchachos. Millones de pesos. Millones. Y hace poco estaba yo escuchando un programa. ¿Quién filtró las fotos? Evidentemente esto fue algo muy estratégico. Las fotos de todas estas vacaciones que seguro lo han hecho durante durante todo el tiempo que ha estado el obradorato. Pero casualmente este verano salen, pues son exhibidos todos ellos. Entonces ellos acusaban a la DEA, acusaban a los propios morenistas que han estado pues en contra de este fuego amigo. Pero aquí el punto es que efectivamente pues ya están llevando esta vida que les encanta a los populistas. Lo peor del caso es que cuando se escucha hablar a estos, yo no sé ni qué adjetivo ponerles, cómo justifican esta vida de lujos, en verdad es insultante. Lo que pretenden es decir, bueno, puede haber pueblo pobre, pero ¿por qué tiene que ser el gobierno pobre? Y son funcionarios públicos que no hay manera de explicar esta vida que llevan. Quieren hacer pensar que un viaje a Europa es como irte a Acapulco a la playa, dime una playa popular, o sea, quieren hacerlo a Caleta. Así está el otro, sí, se fue a llevar a la esposa a España, al Monreal, y pareciera que está en un balneario en Acapulco. O sea, de esa manera... Estaba en el Villamagna. Ah, sí, Monreal. Y el otro que estaba en Tokio salió a decir que costaba humildemente 7,000 pesos la noche. De tanto trabajo. Sí, de tanto trabajo. Y exhausto era el descanso merecido. Oye, pero qué bueno la caricatura de Calderón. No. Cacajito se emputa. Así, véanla por favor, es buenísima la caricatura hoy de Calderón, donde se está haciendo harakiri con esa carta, el cacajito sacaputa, algo así.
Se emputa. Así lo pone, no es mío. Pero a ver, vamos ahora, el cómo se ha establecido toda esta red para que estos personajes vivan así. Y uno de ellos es Adán Augusto. Yo creo que no podemos dejar de hablar de Adán Augusto. Yo lo veo ahora con sus declaraciones en el Senado muy fortalecido, porque como bien lo dijiste, les vale la ley. Y como no le van a hacer vale una la investigación, moral, la ley, la ética, como no va a haber una investigación, el cuate no va a tener ninguna repercusión. Mira, ahí lo que yo veo es lo siguiente. Yo había dicho, y lo sostengo, que esto fue una cuestión de Claudia. El sacar la acusación a Hernán Bermúdez por parte del ejército. Eso no, ¿sí? Y luego todo el aparato mediático que maneja Jesús Ramírez, de todos los matraqueros, etcétera, incluyendo el Pigmenio, que es lo más abyecto que hay, por eso el Fisgón contra Adán. Por eso también coincide con las fotos de los que son del grupo contrario a Claudia, entonces, de sus veraneos. Por un lado es el golpeteo de Claudia para tratar de quitar a Adán ese cargo, pero como Adán controla el Congreso y el Congreso le responde a López Obrador, entonces lo arropan. Entonces ahí estamos viendo una pugna interna. ¿Qué más dice el señor? Que a ver en qué acaba, pero por lo pronto el Congreso ya sabemos que no lo controla Claudia, y ahora el Congreso, con la influencia de Adán y probablemente con la línea de López Obrador, lo protege. Y el cínico dice, nunca tuve algún indicio. ¿Por qué todos nos enteramos, verdad? Cuando salió que el ejército lo aceptó que era información de ellos, Guacamaya Leaks, ¿no? Y ahora resulta que él no lo sabía. O sea, si yo como... Eso no se lo puede decir, como gobernadora, se lo creen los obradoristas. Mi secretario de Seguridad Pública, ahí, oye, lo primero que hago es te separo en lo que investigo. No, pero él es parte de eso. Pero claro, por supuesto, pero ¿qué riesgo corrió ahí al hacerlo? Porque pues no creo que ojalá son psicópatas. No se quede así, ¿no? El psicópata va a salir a mentir. No hay empatía por el daño que causan. Estaba yo viendo un video, digo, van a decir que estómago tengo, pero sí. Sale López Obrador a decir, ya no hay huachicol. Y ya no hay huachicol porque los empresarios, y le tira a los empresarios. Pero yo le observo la mirada. Y es una mirada realmente vacía, donde sabe que está mintiendo, pero lo dice con una seguridad. Luego sale a decir en el último informe de gobierno, estamos como Dinamarca. ¿Qué Dinamarca? Mejor que Dinamarca. Pero ya no hay filtro. El personaje ya perdió toda capacidad de realismo. No de realismo, sé que está en la realidad. Yeah. Toda capacidad de tener un poco de empatía por el daño que causan sus mentiras. Entonces ya lo dice de manera natural y le sale muy natural. Lo mismo a Adán Augusto, cuando sale a decir, no hay indicios, y hasta burlarse, yo no sabía. Ahora en el Senado lo que dice es que son los opositores, estos que lo que no mancha tizna, y se echa este speech. Le veo la misma mirada, con el mismo cinismo, porque son un par de sociópatas, son personajes que así se conformaron, y tan son sociópatas que por eso lograron crear esta red criminal. Y cuando empieza Adán Augusto a extorsionar, a secuestrar para lograr la mayoría calificada y todo lo que hicieron, se entiende que esa es su forma de operar. O sea, no es nada extraño en él. Pero fíjate, cuando dice, desde luego que claro que sabía, pero ¿qué puede decir él para defenderse? Pues yo no sabía. Él mismo que había dicho, no es posible que Calderón no se haya enterado de García Luna. Él, no, pero yo no sé. Son diferentes. Pero yo no sé si ayer, porque vi partes de lo que hubo en el Congreso, en el Senado, algún opositor le ha dicho, no, pues si no somos nosotros los que te estamos acusando, son los voceros de Morena, son los opinadores, son los que están... No vi que no, pero es decir, no somos nomás nosotros. Les faltó esa... Ve a Pigmenio, ve lo que dice el Fisgón, ve lo que dice Julio Astillero. ¿Y de dónde viene? Ellos te están diciendo que tú eres. ¿Y de dónde salió la información? Esa es otra. Por eso, nadie se los dijo. No se los dijo. Sí. No se lo dijeron. Son tiburones de mar. Sí, no tienen
esta conexión entre la moral y el lóbulo frontal. Tú lo sabes como psicóloga, más que nadie. No hay neuronas espejo, vaya. Sí, es como decía Daniel Mochaorejas, yo le corto la oreja y no siente usted mal, no. O el dedo, pero ¿por qué? No. ¿Por qué voy a sentir mal? Si eso es para cumplir mi objetivo. Son psicópatas. Y ahí me enteré de la psicopatía en que consiste. Así es. Y esto, perdona, pero si la gente tiene esa capacidad de voltearte a ver directo a los ojos. Se cinden totalmente, yo creo que sí. Están y totalmente decir disociados. a la gente lo que no es y defenderlo hasta con ironías y con... Sí. Es que me parece tan denigrante. A ver, nos parece denigrante porque nosotros no somos psicópatas, pero estos personajes, lo más grave es cuando llegan al poder y vemos las huellas de la historia plagadas de personalidades psicopáticas. Hablemos de Hitler, hablemos de Stalin, de Mussolini, que mataban millones y millones de personas sin importar, pero tienen un común denominador. Buscan al enemigo de la causa. Oye, el enemigo, los judíos, en el caso de ¿cómo se llama? De Rusia, pues toda la clase burguesa. La burguesa, en el caso de China, todos tienen un enemigo común. Y entonces la norma cambia. Se vale hasta matar. Se deshumaniza al enemigo, sí, porque hay se vale hasta matarlo. Un objetivo que lo convalida. Que lo convalida, pero además generan una base fanática sin el pensamiento racional que soporta todo eso, que se vuelve mayoría. Entonces las minorías como nosotros, ahorita porque tenemos que ser mayoría, empezamos a sufrir estas persecuciones. Entonces hay personas que o se rinden hasta a estos personajes o los eliminan. Eso es lo que estamos viviendo aquí en México, una estrategia sistemática de eliminación de cualquier modo de oposición. Sí, que es lo que decías, eso es lo prototípico del populismo. Siempre un discurso maniqueo, siempre los de enfrente son traidores al pueblo, son traidores a la patria. No puedes ni sentarte con ellos a negociar porque tú mismo, acuérdense que López Obrador criticó, cuando ya se había salido del PRD y formó Morena, criticó al PRD de estar en las negociaciones del Pacto por México. Sí. O sea que el PRD, por ejemplo, nunca aceptó la reforma energética porque iba contra su programa, pero en otras reformas sí, que eran incluso positivas algunas de ellas, pero solo sentarse con el PRI y el PAN ya era motivo para López Obrador de traición. O sea, para esos populistas no puede haber diálogo ni negociación con los de enfrente porque son enemigos del país. Lo que hay que hacer es eliminarlos, excluirlos del poder y por lo tanto concentrar el poder. Ya lo dijo Claudia, va para largo esto y vamos a que no regrese los neoliberales del pasado. ¿Qué es eso? Pues es fomentar y justificar el autoritarismo, la destrucción de la democracia. Y lo más grave es que mucha gente se lo está creyendo. Claro. Pero no, para eso estamos nosotros aquí, para eso está la ciudadanía. En conclusión, mi querida Clau. Bueno, ya creo que se ha dicho todo, es algo que tenemos que estar pendientes y siempre poder tener voces en libertad, ¿verdad? Para decir lo que nos parece y generar que seamos una oposición, no la de partidos, como bien lo dijiste, sino todos nosotros. Y bueno, pues yo creo que para mí esa es la conclusión, ¿no? Y bueno, y creo y espero en Dios, no se lo voy a dejar a él todo, que esto se pueda revertir tarde o temprano y se den cuenta el pueblo realmente de lo que está pasando. No sé si en unos años o lustros o qué, pero esto se va a tener que revertir y van a pagar las consecuencias de haber permitido, de haber sido, digamos, no haberse quedado callados. Exactamente, haberse quedado callados y levantar la mano. Desafortunadamente, esos sectores que apoyan ese tipo de movimientos porque les dan algo, no perciben lo que va a pasar adelante. No lo hicieron los venezolanos y acabaron peor de lo que estaban antes de Chávez. Mucho peor. Pero no tienen la visión para poder entender, decir, ahorita lo que me beneficia se me va a voltear en contra, porque no tienen todo el panorama. Porque mañana no va a haber dinero para seguirles dando las becas que les están dando. Y hay tanta prevención, y voy a entrar en el tema de la marcha rapidísimo. Por ejemplo, en la época de los fascistas, los enfermos
eran desechables, eran asesinados porque eran un costo. Y estamos viendo como ahorita Claudia Sheinbaum descaradamente sale a decir que se ahorraron 20,000 millones de pesos en medicamentos. ¿Saben cuántas muertes causó eso? ¿Saben cuántas personas se enfermaron más, se exacerbó su enfermedad? ¿Cuántas personas realmente han sido asesinadas? Porque esto es una negligencia criminal. Pero fíjate la mentalidad, lo que habría que presumir es, ¿saben qué? Duplicamos el presupuesto para la salud. No al revés. Ahorramos, pues 20,000 millones. Lo redujeron en 13%. Hay un diputado que es médico también, que es el doctor Héctor Jaime. Él está luchando, sí, del PAN. Ha hecho un excelente trabajo, expone todo esto, pero lamentablemente no tenemos la mayoría. Hay que apoyarlo porque él realmente con datos duros nos está exponiendo esta gravedad, esta, insisto, negligencia criminal de Morena. La gente es un asesinato lento y en silencio. Así es. Que la gente no se está dando cuenta porque no han necesitado el sistema. Pero además, ¿quiénes son los más perjudicados? Los que tienen menos recursos. Claro, mira, porque los que sí tienen recursos, pagas un hospital privado, etcétera. La señora que me ayuda en casa, que por favor le consiga una válvula y me da todos los datos. Y yo, pues esto es para un tanque de oxígeno, ¿no? Entonces le digo, claro que sí. Entonces ya se lo mandé pedir. Estas plataformas, llega hoy, por cierto. Y le dije, es para tu suegro, ¿verdad? Sí, es que está hospitalizado hace unos días y le digo, entonces ¿por qué me piden la válvula? Les piden porque no hay, en el hospital pero no hay, sabes que no hay ni oxígeno. Sancionan a los médicos que les piden medicamentos lo que sea, sancionan a los médicos, lo tienen que hacer por abajo. Porque además los médicos pidiéndole a los pacientes están evidenciando que no hay. Entonces es en verdad criminal lo que está pasando. Y es por eso que es necesario la solidaridad. Hoy se está organizando para este domingo en varias ciudades, aquí en el Ángel de la Independencia, una marcha en solidaridad de las y los niños con cáncer para exigir medicamentos. Ya lo hicimos hace 5 años, lo hicimos. Los niñitos iban con cubreboca en la época de pandemia. Iban agotados en el sol porque pues están débiles. Claro. Les decíamos, te llevo en coche hasta donde va a ser el final de la... No, yo estoy luchando por mis medicamentos. En verdad era niños de 7, 8, 5 años. Te partía el alma. Yo me acuerdo haberlo puesto en mis redes porque yo participé y me dicen, qué crueldad que utilices políticamente a los niños. Sí, porque o sea, el exponerlos a ellos y el poner este escenario. Una cifra. ¿Cuántos fallecen al día por falta de medicamentos? De 4 a 5 niños fallecen al día. ¿Se imagina ser padre? Yo que estoy con los padres de niños con cáncer, he estado en reuniones con ellos, nos dicen que hay una gran solidaridad entre ellos y de repente dicen, pues es que ya murió Sarita, de cuenta, ya murió María, o sea, y todos ya saben, y es una gran hermandad entre ellos, pero ya saben que van a morir porque el cáncer infantil es el más curable por la flexibilidad que tienen los niños en cuanto a su crecimiento, pero sin medicamentos, el incremento de muertes ha sido un 80%. Pero no te olvides que López-Gatell dijo que esos padres eran golpistas. Estaban inventando todo el asunto para pegarle al gobierno. O sea, no tiene límite. No hay límite. No hay límite de la ignominia, de la infamia. Es por eso que nosotros nos tenemos que solidarizar este domingo a las 10 de la mañana en el Ángel para hacer presión, y yo voy por el Congreso Nacional que estás proponiendo. Vamos a hacerlo. Vamos con los dirigentes de los partidos, vamos a movernos para lograr hacer esa gran presión a nivel nacional para nosotros también tener voz y voto en las decisiones de esa reforma electoral que pretenden imponernos. O por lo menos, de todas maneras, que quede claro lo que se está ocurriendo. Claro, que dejar precedente. O sea, el contraste. Y yo voy más allá, soy más ambicioso. Lograr que finalmente sea una reforma que sea integral y que nos incluya a todas y a todos. Y fortalezca nuestra democracia, ¿no creen? Vamos haciéndolo. Así es. Bueno, pues queridas amigas y amigos, esperamos que hayan disfrutado. Gracias por llegar al final. Denle clic en la campanita, suscríbanse al canal, compartan este programa y les agradecemos que tengan muy linda noche.
y además que nos manden retroalimentación, es muy importante. Así es.